Buenas noches, a continuación les presentamos nuestra investigación. Nuestro tema es limitaciones que inciden en el comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado para empresas importadoras de productos perecederos en San Pedro Sula. Nuestra asesora, Máster Grisela Soriano, y investigadores, Ena Isabel Hernández y Sherlyn Patricia Hernández. A continuación les presentamos la agenda, la cual consta de 5 capítulos, de la que se ha desarrollado a nivel de toda la investigación. Para conocer nuestro tema es muy importante conocer dos conceptos, que en este caso iniciaré con la modalidad de despacho anticipado. Esta modalidad es una modalidad de despacho aduanero que permite elaborar los trámites administrativos antes del arribo de la mercadería. El despacho anticipado busca mejorar el ingreso y la salida de la mercadería del país. En la gráfica nos muestra la diferencia entre despacho excepcional y el despacho anticipado. Vemos que desde el arribo hasta el levante de la mercadería, en el caso del despacho excepcional, hay un lapso de 8 a 22 días, mientras que en el despacho anticipado el objetivo es 48 horas para realizar el levante de la mercadería. Otro concepto importante es producto perecedero. Nos dice que es aquel que por su composición característica físico, química y biológica pueden experimentar alteraciones de diversa naturaleza y por lo tanto exige condiciones especiales de proceso, conservación y almacenamiento. A continuación presentamos los antecedentes encontrados tanto a nivel mundial, latinoamericano y Honduras. Cabe mencionar que todas las empresas aquí enlistadas son empresas importadoras de productos perecederos. Nos encontramos con la empresa Agan Expert, que está ubicada en Kabul, Afganistán. Algunas limitaciones que tenían estas empresas antes de la implementación de la modalidad de despacho anticipado eran los débiles vínculos entre los agricultores y los mercados, la infraestructura deficiente relacionada con los mercados y los elevados costos comerciales debido a la corrupción en los corredores de comercio regional. Al implementar la modalidad, lograron reducir los tiempos de espera de mercaderías en un 40%. Esto incidió en sus costos de manera significativa, ya que para estas empresas los costos de almacenamiento representan $250 diarios. En Uganda tenemos lo que es la empresa Refresh Group de Kampala, ubicada en Kampala, antes de la implementación del despacho anticipado. Las limitaciones con las que se encontraron era la adopción de medidas coordinadas para incrementar la capacidad de asociación de los productores. Tuvieron que invertir en instalaciones de mercado y almacenes y mejorar la eficiencia en los puntos de verificación. Después de la implementación de la modalidad, lograron reducir el tiempo de levante de mercadería de 25 a 13 días, logrando con esto reducir sus costos de importación por concepto de almacenamiento y minimizando el riesgo de que su producto se venza antes de la llegada a sus consumidores. En Camerún nos encontramos con la empresa Camlay S.A., ubicada en Daula, Camerún. Esta empresa se vio atacada por los altos costos aduaneros, soportaron una carga mucho más compleja, afrontaron largas esperas para recibir sus productos y hacían pagos hasta de $700 para cruzar la frontera, de los cuales el 25% eran de pagos no oficiales. La ineficiencia de los procesos portuarios era otra de las limitaciones. En general, para estas 3 empresas a nivel mundial, los costos no surgían principalmente de las limitaciones físicas, sino también de la corrupción generalizada y las múltiples imperfecciones que carecen los sistemas de tránsito. Las importaciones podían tardar hasta el doble de tiempo promedio sin el uso de la modalidad de despacho anticipado. En el año 2000 se realizaron esfuerzos por parte de la aduana para flexibilizar la modalidad de depósito transitorio y promover la modalidad de despacho anticipado. Ambas excelentes iniciativas que han tenido un impacto muy favorable para estas empresas. Ya en la parte de Latinoamérica nos encontramos con la empresa Nutracin Food Ingredients, que está ubicada en Minas Gerais de Brasil. Las dificultades que tenía esta empresa antes del uso de la modalidad eran dificultades técnicas y administrativas. La evolución del tipo de cambio era otra dificultad, problemas de cobros y pagos y la competencia con otras empresas internacionales.
Por otro lado, ponían en riesgo la mercadería cuando se trataba de productos perecederos o un producto con una vida muy corta. En 2016, al implementar la modalidad de despacho anticipado, lograron reducir los tiempos de espera, ya que no hay una mayor interacción de gestor y otros auxiliares de la función pública. La idea es que no exista un contacto o discrecionalidad entre los usuarios y las personas de la aduana. En Perú nos encontramos con la empresa 3M Perú S.A. Algunas de las dificultades que tenía esta empresa antes del uso de la modalidad era la falta de disponibilidad de almacenamiento, la incapacidad para identificar oportunidades en el extranjero. En el 2019 implementaron lo que es la modalidad de despacho anticipado, lo cual les permitió agilizar los tiempos de despacho en la aduana con la implementación de una nueva plataforma electrónica. El despacho anticipado permitió al operador una rápida disponibilidad de la mercadería en un plazo no mayor de 48 horas. En México nos encontramos con la empresa Bininter SADCB, ubicada en México, Distrito Federal. Algunas de las limitantes que tenían estas empresas era un estricto control higiénico y sanitario. Este control es fundamental realizarlo no solo para las mercancías almacenadas, sino también con el material de equipamiento propio del almacén y con el personal en el que se desempeña la labor. Un riguroso gestión de primeras entradas, primeras salidas, de manera que los productos se distribuyan en función de su caducidad, y el establecimiento de un flujo de desecho para la correcta eliminación de este tipo de productos. En 2010 se modificó el reglamento de la Ley de Aduanas en México, introduciendo un nuevo enfoque sobre la modalidad de despacho anticipado. La novedad consiste en que ahora se aplica esta modalidad antes del arribo de la mercadería al territorio nacional y se sortea en el canal de la aduana de la frontera por la cual ingresa la mercadería. De manera que si la operación es sorteada a través del canal verde, puede dirigirse directamente a las instalaciones del importador. Con esto se logra reducir el tiempo que tenían antes de la modalidad, del uso de la modalidad. Tenían un tiempo de 8 hasta 22 días sin el uso de la modalidad, y cuando lograron implementar la modalidad redujeron ese tiempo a un máximo de 2 días y 11 horas. Ya a nivel local en Honduras, para el año 2016, el desaduanaje en Puerto Cortés demoraba de 4 a 20 días. Los empresarios exigían un mayor número de oficiales de aforo y cambiar el sistema a rayos gamma. En Honduras, los costos de importación bajo la modalidad de despacho anticipado se mantienen en las mismas tarifas que para una importación convencional. Se pueden reducir costos porque reduce tiempos de almacenamiento, aunque puede haber errores. Después de haber escuchado los antecedentes, pudimos identificar nuestro enunciado, que es comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado, y así formularnos la pregunta: ¿permite las limitaciones incidir en el comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado en las empresas importadoras de productos perecederos de San Pedro Sula? También planteamos los objetivos utilizando la teoría de limitaciones con sus 3 variables. Como justificación de nuestra investigación, esta investigación se basa en los resultados de varios estudios a nivel mundial y latinoamericano. El objetivo es identificar las limitaciones que inciden en el comportamiento de los costos para las empresas importadoras de productos perecederos. Es conveniente porque se enfocará en las limitantes que enfrentan las empresas importadoras de productos perecederos por el uso de la modalidad de despacho anticipado que incide en el comportamiento de los costos. Siendo los costos una variable de vital importancia en las empresas, es necesario identificar cuáles son las limitantes a las que las empresas se enfrentan en la importación de productos perecederos bajo esta modalidad. Como valor teórico, en Honduras no existe poca información relacionada a la modalidad de importación de despacho anticipado, por lo que esta investigación ayudará a conocer y entender conceptos, limitantes, procesos que servirán de base teórica. Se permitirá retroalimentar la teoría y poder tener un juicio crítico sobre la variable en estudio. Es relevante, con la información obtenida en esta investigación se permitirá tomar como material de consulta para futuras investigaciones, donde el público interesado, como ser especialmente en el campo de la administración y el comercio exterior,
podrán identificar las limitantes que inciden en el comportamiento de los costos bajo esta modalidad para este tipo de empresas. En la utilidad metodológica, para lograr el objetivo de estudio, se aplicaron ciertas técnicas de investigación, como la recolección de información mediante un censo y el análisis de datos con soportes estadísticos para medir el grado de relación entre las tres variables en estudio. En el marco referencial, estos son algunos de los estudios que nos sirvieron para desarrollar nuestra investigación. Tenemos el análisis de despacho anticipado y diferido en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao 2015-2018. Este análisis se realizó en el Perú y en donde verificó los tramos de la cadena logística, dando como resultado que al analizar la cadena de suministro y determinar los actores, se pueden determinar el comportamiento de los tiempos de la cadena logística de una importación. Por otro lado, tenemos un estudio sobre el tiempo de despacho en México del 2019. Este trata de sentar las bases de medición de tiempos de despacho de importación de mercadería para mejorar los procesos a fin de incrementar la competitividad. También tenemos un manual de control de alimentos importados basados en el riesgo de Roma del 2017. Este manual refiere que los países y sus autoridades competentes tienen la responsabilidad de garantizar los controles en los alimentos importados con el tema de logística y tomando en cuenta que son alimentos perecibles y semiperecibles. En el lado de microentorno, pues no se encontraron estudios que nos pudieran servir de referencia para este tema. Como base teórica tomamos lo que es la teoría de las limitaciones, que fue desarrollada por el físico israelí Eliyahu Goldratt, la cual consta de tres variables, como ser las limitaciones físicas, que son las que encajan en los equipos, instalaciones, recursos humanos, entre otros, y que a su vez evitan que el sistema cumpla con su meta. También existen lo que son las limitaciones de mercado, que se da cuando el impedimento está impuesto por la demanda de sus productos y servicios. Y por último tenemos lo que son las limitaciones políticas, que son todas las reglas que evitan que la empresa alcance su meta. En este apartado detallamos algunos de los conceptos que nos sirvieron de apoyo para comprender mejor la investigación. Como marco legal para desarrollar esta presente investigación, se ha tomado como base legal la disposición administrativa aduanera denominada DNOA 42-2020, en la cual dice que a partir del 6 de abril del 2020 se implementó la declaración anticipada de manera opcional en todas las aduanas del país y de manera obligatoria a partir del 11 de mayo del 2020 para los regímenes de importación definitiva. El propósito es agilizar y simplificar las operaciones y el despacho aduanero para reducir los tiempos de nacionalización una vez cumplidas las formalidades correspondientes. También tenemos como base legal el artículo 80 del CAUCA, que es el Código Aduanero Uniforme, en el que dice que la declaración de la mercadería podrá ser presentada antes del arribo de la mercadería. También tenemos el artículo 330 del RECAUCA, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme, que aquí en este artículo habla siempre del artículo 80 del Código, pero lo hace a más detalle. Dice que la mercadería se podrá presentar anticipadamente para los siguientes regímenes, como ser importación definitiva, importaciones temporales, administración temporal para perfeccionamiento de activos, zonas francas y reimportaciones. También dice que las mercaderías ingresadas al amparo del documento de transporte consolidado no podrá ser objeto de la declaración anticipada. Y también nos dice que los transportistas que participen en el transporte de carga sujeto a declaración anticipada tienen la obligación de transmitir el manifiesto por medios electrónicos con una anticipación de 24 horas si el transporte es marítimo, o con una anticipación de 2 horas si el transporte es aéreo, y al momento del arribo si el transporte es terrestre. Como último marco legal tomamos lo que es el convenio de Kioto,
que es una propuesta para mejorar la cadena logística internacional, en la cual participan 176 países, dentro de los cuales está Honduras. Fue realizado por la Organización Mundial de Aduanas y busca facilitar el comercio armonizando y simplificando los procedimientos y las prácticas aduaneras, que establece que la aduana podrá procesar la información que le es suministrada con antelación y podrá decidir si es necesario conocer las mercaderías. Si no fuera necesario, las mercaderías podrán ser despachadas luego de su arribo. Desde un marco filosófico, incluimos el pensamiento de Lean, que refiere a maximizar el valor agregado. Tenemos que el señor James Womack y el señor Daniel Jones son los fundadores de Lean Enterprise y nos dicen que debemos enfocarnos en eliminar las limitaciones. Al hacerlo, lograremos mejoras significativas en los procesos, por ende brindar un mejor servicio, bajar los costos y ser más competitivos. Como diseño de nuestra investigación, el enfoque es cuantitativo porque sigue un esquema estricto donde los investigadores desarrollan a detalle cada paso sin obviar ningún elemento establecido por el método científico. El alcance es correlacional porque se analiza la información combinando los diferentes datos y variables. El diseño es no experimental porque los investigadores no inciden en los resultados y los mismos se presentan tal y cual los encuestados respondieron. El instrumento es un censo, la población son las empresas importadoras de productos perecederos en San Pedro Sula, la muestra son 4 empresas, la unidad de respuesta es a una escala de Likert, se evalúan 5 dimensiones de respuesta, las cuales 2 son positivas, una neutral y 2 negativas. La técnica de recolección de datos consistió en la aplicación de un censo vía online. Las fuentes de información, como fuente primaria, obtuvimos lo que es la población mediante una constancia que emitió ARSA, que son las aduaneras y representaciones de Honduras S.A. Como limitante dentro de este estudio, nos encontramos el no poder encuestar a las personas de manera personal. Eso nos dificulta ya que no tenemos un trato personalizado. Por otro lado, tenemos la limitante de la pandemia que atraviesa el mundo entero, ya que limita la forma de recoleccionar la información, teniendo que utilizar medios electrónicos, mismo que no se tiene la certeza de que la respuesta sea proporcionada por las personas idóneas. La falta de tiempo, ya que ambas investigadoras laboramos en empresas privadas, teniendo trabajos de horarios extendidos, lo cual dificulta para poder recabar información, otra de las limitantes que encontramos es la poca preparación en el área de investigación, ya que la carrera de contaduría pública solo tiene una clase que refiere a este tema, siendo muy básica y no ahonda en el uso del método científico, mismo que hemos tenido que ir aprendiendo mediante el desarrollo de la investigación. Tomando como base el tema limitaciones que inciden en el comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado para empresas importadoras de productos perecederos en San Pedro Sula, se deriva el enunciado con la teoría de limitaciones y se elaboró también el objetivo general, y utilizando las 3 variables de la teoría se elaboró los objetivos específicos y las preguntas de investigación. Tomando en cuenta ya lo que es el diagrama de las variables, tomamos como base nuestra variable independiente, que la tomamos de la teoría, que es la teoría de las limitaciones, las variables independientes, que son las físicas, las de mercado y las políticas. De estas, para poder ahondar en estas variables, obtuvimos varias dimensiones y de ellas varios indicadores, los que nos llevaron a poder formular nuestras preguntas de investigación. En la presente investigación se evalúa una hipótesis alternativa en donde nos dice que las limitaciones inciden en el comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado para las empresas importadoras de productos perecederos en San Pedro Sula, y una hipótesis nula
en donde nos dice que las limitaciones no inciden en el comportamiento de los costos por el uso de la modalidad de despacho anticipado para las empresas importadoras de productos perecederos de San Pedro Sula. Para la validación de la información, aplicamos una encuesta piloto, la cual constó de 9 encuestas que la dirigimos a agentes aduaneros que consideramos que eran las personas que más conocían del tema y que nos podían ayudar a darnos alguna reforma en nuestra encuesta antes de aplicarla a la población final. En la encuesta piloto tuvimos, usando la herramienta de Cronbach, un total de 0.922. Esto nos dio, al acercarse a la unidad, nos da confiabilidad en lo que es la información. Sin tener ninguna propuesta de mejora para nuestra encuesta, decidimos poner la encuesta a nuestra población final, obteniendo el alfa de Cronbach en un 0.964. Si lo comparamos con la encuesta piloto, nos dio más alto en la encuesta final. Esto nos indica que nuestra información es fiable. Para poder conocer nuestra población, se realizaron preguntas generales a las empresas censadas, como ser la razón social, y nos da una respuesta que el 25% es SDRL y el 75% es una sociedad anónima. Con relación a la antigüedad de las empresas, tenemos que el 25% está en un rango de 0 a 25 años, el otro 25% está en un rango de 76 a 100 años y tenemos un 50% en un rango de 26 a 50 años de antigüedad. Según las respuestas de las empresas, todas importan, el 100% de la población importa producto perecedero y no perecedero. El 100% conoce lo que es la modalidad de despacho anticipado y tenemos también que el 75% importa producto para uso de materia prima y el 25% importa producto para la venta. Por otro lado, también les consultamos si consideran que existen diferencias con relación a otras modalidades y el 100% de la población nos dio respuesta positiva. Para evaluar los resultados de nuestra primera variable, que es las limitaciones físicas, se tomó como base 8 indicadores que se derivaron de 3 dimensiones. Este análisis nos refleja que los indicadores de equipo de transporte y equipo de refrigeración son los indicadores con más incidencia en el comportamiento de los costos. El indicador de menos incidencia fue la carga laboral. Esto de acuerdo a la respuesta obtenida de las empresas importadoras de productos perecederos bajo la modalidad del despacho anticipado. Con relación a la variable limitaciones de mercado, se utilizaron 7 indicadores que nos reflejan la gráfica, en donde el resultado más destacable tenemos que es la creación de un ente que regule las navieras. Eso nos indica que existe un problema alto en el área de las navieras y ya, según comentarios obtenidos de la población, creen necesario que un ente regulador para que supervise, controle y cree políticas y procesos que se cumplan, facilitándoles así la importación sin generar incremento en costos. Entre los más bajos tenemos lo que es el proceso aduanero, el abandono de la mercadería y el importar producto perecedero, con un rango de 3.7, siendo las respuestas más bajas pero positivas, de tal manera que según las respuestas obtenidas, nos refleja que las limitaciones de estas variables inciden en el comportamiento de los costos. Nuestra última variable en análisis son las limitaciones políticas, en las cuales tomamos en cuenta de 3 dimensiones, se derivaron tres indicadores, donde el indicador de los procedimientos aplicables es el que más incidencia tiene en los costos según las empresas al momento de importar bajo la modalidad de despacho anticipado. Tomando en cuenta que dentro de los procedimientos aplicables están incluidos los procesos aduaneros y los procesos de compra y pago, el resultado muestra que es necesario que las empresas y los entes gubernamentales tomen en cuenta que para realizar un proceso el tiempo es un factor muy importante
ya que en el caso de las empresas puede aumentar o disminuir sus costos. Por otro lado, la documentación es el indicador con menor incidencia en los costos según las respuestas que nos brindaron estas empresas. En la prueba de hipótesis se tomó como grado de confianza un 95% y un 5% como margen de error. A través del sistema estadístico SPSS se realizó el cálculo de la media y de la SIG bilateral, dando como resultado la SIG bilateral mayor que el margen de error aceptado, de tal manera que la hipótesis aceptada es la hipótesis nula. Para poder presentar lo que son nuestras conclusiones y recomendaciones de la investigación, como primero nos tomamos como primer objetivo identificar limitaciones físicas que inciden en el comportamiento de los costos. Al analizar los resultados se obtuvo un promedio de la media de 3.72. Esto significa que para estas empresas importadoras consideran que estos factores sí inciden en el comportamiento de los costos. Esto indica que un óptimo manejo de estos factores por parte de las empresas importadoras de productos perecederos generan menor costo y tiempo en los procesos correspondientes. Nuestro segundo objetivo planteado era identificar las limitaciones de mercado que inciden en el comportamiento de los costos. El resultado obtenido en el censo de las limitaciones de mercado, el promedio de la media es de 3.93. Esto significa que las empresas importadoras consideran que estos indicadores inciden en el comportamiento de los costos, siendo la creación de un ente que regule las navieras el factor más alto y los mecanismos de conservación del producto el factor más bajo en relación a la incidencia que cada uno tiene en el comportamiento de los costos. Los resultados de esta variable de limitaciones de mercado es el resultado más alto de la investigación. Por ende, los factores antes mencionados son de vital importancia que tienen la mayor incidencia. Podemos concluir que son factores externos los que más inciden en el comportamiento de los costos. Si bien es cierto, las empresas pueden controlar y manejar mediante acciones la toma de decisiones a nivel interno, pero no pueden controlar factores a nivel externo. Como tercer objetivo nos planteamos identificar limitaciones políticas que inciden en el comportamiento de los costos. Los resultados de esta variable en base a la media es el más bajo de la investigación, sin ser de menor importancia, ya que las respuestas del censo indican que es importante tomar en cuenta que los procedimientos aplicables en la modalidad de despacho anticipado deben ser eficientes y eficaces para facilitar la nacionalización y la autorización de levante de mercadería en el menor tiempo posible. Dadas las conclusiones, podemos recomendar a las empresas importadoras que para mitigar la incidencia de los costos deben efectuar una auditoría en los equipos de transporte, refrigeración, de refrigeración y las condiciones de almacenaje, realizando una revisión periódica para el mantenimiento respectivo. Se recomienda también a estas empresas que conozcan y tengan una comunicación estrecha con el agente aduanero, asimismo le provea la información y la documentación en tiempo y forma. También se les recomienda una mejora continua con relación a los procesos a nivel interno de la compañía, llámese procesos de compra, procesos de almacenaje y procesos de despacho. Es necesario que el sistema aduanero realice mejoras con un proceso de despacho aduanero, asimismo que capacite el personal aduanero para que sea una ayuda idónea para las empresas importadoras. Se recomienda a la Cámara de Comercio, al COEP y a otras instituciones que tengan como objetivo proporcionar las condiciones macroeconómicas para las empresas que soliciten entes que inspeccionen y regulen los cargos por servicio, asimismo el cumplimiento de los requisitos en tiempo y forma. También se recomienda evitar sobrevaluar el valor de la mercadería, así como también tener toda la documentación que sustente la mercadería importada, de manera que la administración aduanera pueda realizar los procesos administrativos correspondientes. A continuación les presentamos el cronograma de la investigación. En este momento estamos en la actividad número 10, presentación del capítulo 1, 2, 3, 4 y 5.
Presento a mi compañera de investigación, Sherlyn Patricia Hernández Pérez. Ella es perito mercantil y contador público, postulante a licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, actualmente contador general de Intermac Honduras. Le presento a mi compañera de investigación, Ana Isabel Hernández, perito mercantil y contador público, postulante a licenciada de Contaduría Pública y Finanzas, actualmente contador general de Agrinter de Honduras. Muchas gracias. Gracias.